Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con el trabajo, seguimos en la unidad número 5 y lo que vamos a intentar hacer es resolver un ejercicio completo por el método de mínimos cuadrados y tratar de concluir cuál es la función de aproximación que mejor aproxima los puntos datos. Recordemos, recién cuando vimos mínimos cuadrados, llegamos a esta diapositiva en donde teníamos un resumen para el práctico. Rápidamente lo recorramos. Tenemos como datos los puntos datos y la función de aproximación, que puede ser más de una. ¿Qué vamos a hacer? De cada una de las funciones de aproximación vamos a trabajar una por una. Primera función de aproximación, vamos a identificar las funciones phi que tenga esa función de aproximación. Puede ser 1, 2, 3 o más funciones phi. Vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Primero va a ser tipo teórico, así como esto, y luego le vamos a dar los valores y vamos a ir obteniendo cada valor de la matriz de coeficiente A y cada valor del término independiente. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones lineales por Gauss. Cuando lo resolvamos vamos a obtener los valores de las incógnitas de esa función de aproximación. Vamos a armar la función de aproximación con los coeficientes C, ya van a tener valor, podemos armar nuestra función de aproximación, y con nuestra función de aproximación vamos a calcular el S para esa función de aproximación. Van a ver en un instante que tenemos una segunda función de aproximación, por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento para esa segunda función de aproximación, y vamos a tener una tercera en donde ya va a venir dada con los coeficientes C1 y C2, por lo tanto solo vamos a calcular el S para esa tercera función. Vamos a concluir con 3 funciones de aproximación, sus 3 S, y vamos a determinar cuál de esas 3 funciones mejor aproxima a los puntos datos. ¿Estamos listos? Entonces, para ver el práctico, voy a ir a un Excel en donde lo tenemos planteado y resuelto. Ok, leamos el ejercicio. Una empresa de la ciudad de Mendoza se dedica a la fabricación de vinos artesanales. En base a información histórica de la bodega, se sabe que la ganancia respecto de las unidades producidas se comporta aproximadamente según los siguientes valores. Estos son nuestros puntos datos, la tablita XY. Producción en miles de unidades, que va a ser X, y la ganancia, que depende de las unidades producidas, por eso sabemos que es Y, que está en miles de pesos. Se proponen 3 funciones para representar los datos. Estas son las 3 funciones que les comentaba hace un ratito. Una primera función que es una parábola, una segunda función que es un término cuadrático con un logarítmico que se están sumando, y una tercera función que es una recta, en el cual ya conocemos los valores de C1 y de C2. ¿Qué debemos hacer? Encontrar la función que mejor aproxima los puntos datos dentro de estas 3 funciones, y con la que mejor aproxima los puntos datos tenemos que decir cuál es la ganancia para producir 575 unidades con la función que mejor aproxima. ¿Bien? Bueno, todo lo que les expliqué que teníamos que hacer lo vamos a hacer primero con la parábola. F1 de X. Vamos a la hojita de la parábola. Este Excel también lo vamos a subir al aula, así que está a disposición de ustedes para que puedan ver todas las fórmulas que utilizamos. Bien. Vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados para nuestra primera función de aproximación, la parábola. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las funciones phi. Phi1 es x al cuadrado, phi2 es x, y phi3 es x a la 0, que es igual a 1. Nuestro sistema de ecuaciones lineales teórico, recuerden que cada elemento A y J, si I es la fila y J es la columna, se arma como
la sumatoria de phi fila por phi columna. Si este es el elemento 2, 3, es el elemento de la fila 2 por la columna 3, es phi 2 por phi 3. Y siempre los términos independientes se arman como la sumatoria de los IK por phi fila. De esa manera, si tenemos phi 1 por phi 1 era x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado nos da x a la cuarta. De esa manera armamos teóricamente cómo tendríamos que llegar al numerito para armar nuestra matriz A. Bien, ¿por qué acá nos da n? Lo he remarcado en amarillo a propósito para que le demos especial importancia a esto. Miremos. Phi 3 por phi 3. Ese es el elemento A3, 3. Phi fila por phi columna. Phi 3 por phi 3. Phi 3 es igual a 1. Sumatoria de 1 por 1. De K que va desde 1 hasta N. ¿Quién era N? Nuestros puntos datos. ¿Cómo se resuelve una sumatoria de K que va desde 1 hasta N? N era la cantidad de puntos datos que son 4, o sea, desde 1 hasta 4. Es una sumatoria de una constante. Es N, o sea, el límite superior de la sumatoria, por la constante. Si N es 4, por la constante que es 1, el resultado es 4, que va a ser N. Fíjense que está representado acá. Si yo hiciera la sumatoria de 1 más 1 más 1 más 1, me da 4. ¿Estamos? Bueno, dedíquenle un poquitito a ese tema para que no se vayan a equivocar. Y los términos independientes, como habíamos dicho, era phi fila por i. Siempre sumatoria, ¿no? Phi fila. Phi 1, que es x al cuadrado, por i. X al cuadrado por i. En este caso x por i, y por último i solito porque es 1 por i. Muy bien. Les sugiero que hagamos un cuadrito de este tipo para ayudarnos a no cometer errores y a poder hacer todos los cálculos que tenemos que hacer. Fíjense que son muchos los cálculos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos nuestros puntos datos, x e y. Verifiquemos. El ejercicio decía, producción, unidades, 0,15, 0,3, 0,5, 0,6. Son todos estos valores. Y es la ganancia, por lo que hemos dicho acá, ganancia respecto de las unidades producidas. Ganancia es la variable dependiente y depende de las unidades producidas. Las unidades producidas es la variable independiente. Entonces, I va a ser 1,35, 2,3, 3,7, 2,5. 1,35, 2,3, 3,7, 2,5. Identificados y no, sin confundir quién es X y quién es Y, empezamos a calcular para poder armar nuestra matriz de coeficientes. X4, X3, X al cubo, perdón, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado. Esto es simplemente para que ustedes vean que daba 4, X al cuadrado por Y, X por Y, y la sumatoria de Y. Resolviendo cada uno de estos, observen que es la potencia elevada a la cuarta, a la 4, potencia cúbica, cuadrado. Las sumatorias son las que nos interesan. ¿Ven que es sumatoria? Con las sumatorias vamos a armar nuestra matriz de coeficientes y término independiente. Y armamos el sistema de ecuaciones lineales. X a la cuarta, que es 0,200. Aquí va x al cubo, la sumatoria, ¿no? X al cuadrado. Observar, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, que esta matriz es simétrica. ¿Por qué? Porque es phi fila por phi columna. Si acá tenemos fila 1, columna 2, y esta es fila 2, columna 1, como es
la multiplicación es conmutativa, obtenemos una matriz simétrica. Siempre vamos a obtener una matriz simétrica. Y los términos independientes los sacamos también de los cálculos que acabamos de hacer. Este lugar sería x al cuadrado, la sumatoria de los x al cuadrado por y, x por y, y la sumatoria de los y, 985. Ok, ya tenemos nuestra matriz, nuestro sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es resolverlo por Gauss. En esta oportunidad vamos a resolver con pivoteo total, para que veamos cómo se aplica la técnica de pivoteo. Lo primero que miramos es en la matriz de coeficiente el número más grande en valor absoluto. Ese número, el más grande, es el 4. En pivoteo total, recuerden qué teníamos que hacer. Elegir en la matriz o submatrices. Y teníamos que hacer intercambio de filas o columnas. Para poder hacer los intercambios de columnas, teníamos que rotular a las columnas con el nombre de la incógnita con la que trabajábamos. Esta primer columna es la de C1, esta segunda columna es la de C2, y esta tercera columna es la de C3. Ok, si lo que tenemos que hacer es pasar esta columna, lo primero que vamos a hacer es el cambio de filas. Esta fila completa, que es la fila 3, pasas a intercambiamos con la fila 1. Entonces, tenemos que el 4 pasaría acá arriba, 1,55 acá arriba, 0,7225 acá arriba. Y la fila 1 pasa a ocupar lugar de la fila 3. Y a su vez, hacemos el intercambio de la columna 3 con la columna 1. Por eso es que ahora nuestros C se ocupan de este lugar, de esta manera. Entonces, el 4 pasó a estar en el lugar del elemento pivot. Una vez que tenemos ubicado el elemento pivot, comenzamos a resolver con Gauss. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el M que hace que este número, el 1,55, se transforme en 0. Sería el M de la fila 2, supraíndice 1. Acá no puedo hacer supraíndices y todo eso, por eso directamente le he dejado como M2. A la fila 2 le sumamos la 1 previamente multiplicada por este numerito. Y este numerito se calcula como menos el que quiero hacer 0 dividido el elemento pivot. Como habíamos definido cuando vimos Gauss, cómo calculábamos el M. La ventaja de tener este Excel y que ustedes lo puedan trabajar lo ideal es que ustedes resuelvan este ejercicio a mano y tengan para controlarse el Excel. Las fórmulas si ustedes las pueden ver con F2, pueden ayudarse si dudan cómo calcular algún numerito, ¿sí? Muy bien, con eso, fíjense que está todo con fórmulas. A la fila 2 le sumo la 1 previamente multiplicada por el M. ¿Lo ven acá? Obviamente da 0 porque planteamos el M para que así fuera. Modificamos toda la fila completa 2, planteamos un M de la fila 3, para que me anule este numerito. ¿Cómo sería entonces? El M sería menos el 0,7225, recuerden que son en fórmula, entonces lo vamos a ver con el número de celda, dividido el 4. Si nos fijamos, está armado de esa manera, y de igual manera resolvemos la fila 3. Una vez que tenemos esta nueva matriz, tenemos que volver, antes de continuar trabajando con Gauss, volver a aplicar la técnica de pivoteo. ¿En dónde? En la submatriz. ¿De qué submatriz estamos hablando? De esa submatriz. Miramos en esa submatriz y buscamos el número que sea el más grande en valor absoluto. Fíjense que en esta submatriz
el 0,12 que ya está ubicado en el elemento pivot, ya es el mayor en valor absoluto, entonces no tengo nada que hacer. Simplemente continuar aplicando Gauss. Entonces nos concentramos ahora en aplicar Gauss. Y dejamos el tema del pivoteo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Determinar un nuevo M que haga 0 esta posición. Entonces es el M3, porque lo que me está afectando es la fila 3, y tendría un supraíndice 2, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sería? A la fila 2, a la fila 3 le sumo la 2 previamente multiplicada por el M. Y el M se constituye de esa manera. Obviamente que cuando hacemos el cálculo me da 0, pero también me afecta este valor con esos cálculos y este valor con esos cálculos. Una vez que estamos en esta instancia, ya tenemos la matriz A triangularizada. Como ya está la matriz A triangular superior, ¿qué tengo que hacer? Pasar a la segunda etapa del Gauss, que era la sustitución inversa. Despejamos C1, C2 y C3, pero recuerden que cuando aplicamos la técnica de pivoteo, acá habíamos dado vuelta el orden de las incógnitas. Entonces tenemos que empezar a armar nuestra ecuación como 0,00165 por C1 igual a menos 0,036. Y la primera incógnita que encuentro en este caso, porque lo habíamos dado vuelta, es el valor de C1, porque utilizamos la técnica de pivoteo total. Ok, resolvemos y despejamos las incógnitas. Y empezamos a calcular C1, C2 y C3, despejando o resolviendo con sustitución inversa. Una vez que resuelvo, esto es una forma de autocontrolarnos que estamos resolviendo bien. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Si yo reemplazo con las tres incógnitas en la primera ecuación, en la segunda o en la tercera, me tiene que dar el valor del término independiente. Si reemplazo aquí con C1, con C2 y con C3, me tiene que dar el valor del término independiente. Esto es para comprobar que hemos realizado de manera correcta la resolución por Gauss. Fíjense que acá está combinando en la primera ecuación con las tres incógnitas obtenidas. Y por resultado me da el valor del primer término independiente. ¿Lo ven ahí? Bueno, una vez que corroboramos que hemos realizado todos los cálculos de manera correcta y ya tenemos los valores de mis tres incógnitas, podemos formar la función de aproximación. Era nuestro primer objetivo. El método de mínimos cuadrados, y esto necesito que lo comprendan. El método de mínimos cuadrados de todas las infinitas posibles parábolas, lo que determina es que esta parábola es la mejor parábola posible para ajustar a estos puntos datos. No existe otra parábola mejor. El método de mínimos cuadrados me asegura eso. Pero cometemos error. ¿Cuál es el error que cometemos? Lo podemos calcular si nos ponemos a calcular S. Entonces, vamos a hacer el cálculo del S. Es lo que está con celestito. Tenemos la formulita del cálculo del S, que es el valor dato menos el valor calculado con la función de aproximación elevado al cuadrado y sumatoria de todos esos valores punto a punto. Tenemos nuestra función de aproximación que acabamos de calcular. Tenemos nuestros x, que son los mismos que están aquí. F de xk es, con 0,15 lo evaluamos en la función de aproximación, o sea, sería menos 21,812 por 0,15 elevado al cuadrado, más 19,85 por 0,15 menos 1,29, nos da como resultado
1,1967, ¿sí? ¿Esto qué es? El valor de producir 150 unidades, la ganancia que obtenemos si producimos 150 unidades, calculado con nuestra función de aproximación, ¿sí? Nuestro valor dato era 1,35. ¿Cuál es el error que comete la función de aproximación? Se calcula restándolo, luego lo elevamos al cuadrado, y si sumamos todos estos valores, obtenemos como resultado 0,52, que es el S de nuestra primera función de aproximación. ¿Bien? Ok, entonces empezamos a conformar la resolución de nuestro planteo. Decimos que obtuvimos 3 funciones de aproximación. Hasta ahora hemos obtenido la primera y el S de la primera función de aproximación. Vamos ahora a seguir con el planteo. ¿Qué dice? Que tenemos una segunda posibilidad, una segunda función de aproximación. Entonces, vamos a ver cómo sería nuestra segunda función de aproximación. C1, x al cuadrado, más C2, logaritmo natural de x. ¿Cuáles son nuestras funciones phi? Nuestra primera función es x al cuadrado. Y la segunda función es logaritmo. Teóricamente tenemos que armar esta funcióncita, recordar que A siempre va a ser simétrica, y lo que empezamos a hacer es a armar, bien, cómo sería phi1 y cómo sería phi2. Lo que hacemos es calcular phi1 y phi2 y empezamos a armar. Phi1 por phi1 sería x al cuadrado por x al cuadrado. Por lo tanto sería este valor por este valor. Phi1 por phi2, x al cuadrado por logaritmo. Por lo tanto, este se calcula como la multiplicación de este valor con este valor. Y así en todos los números. Phi2 por phi2 es logaritmo por logaritmo. Logaritmo por logaritmo. El primer término independiente son los y por phi1, o sea, y por x al cuadrado. Y por x al cuadrado. Y el último término independiente es logaritmo, que es phi2, phi fila, por los y. Logaritmo por los y. Luego, lo que nos interesan son todas las sumatorias, que están en grisecito, y a armar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Veamos, phi1 por phi1 es este valor. Acá sería phi fila por phi columna, phi1 por phi2, la sumatoria. Recordamos que es simétrica, phi2 por phi1, el mismo valor. Y por último, de la matriz A, phi2 por phi2. El término independiente, el primer término independiente, y el segundo término independiente. Luego, aplicamos Gauss sin técnica de pivoteo. Lo único que necesitamos hacer es 0 este elemento. Por lo tanto, planteamos una única M de la fila 2, a la fila 2 le sumamos la 1, previamente multiplicada por este valor, y ya logramos la matriz triangularizada. Sustitución inversa, encontramos primero el valor de C2 y luego el valor de C1. Armamos nuestra función de aproximación y vamos a calcular el S para esta nueva función de aproximación. Calculamos el valor en la función de aproximación con cada uno de los valores datos, tenemos los valores y, obtenemos la diferencia, o sea, el error individual en cada uno de los puntos, elevamos al cuadrado y la sumatoria es
el S de esta segunda función de aproximación. Tenemos nuestra segunda función de aproximación y nuestro segundo S. Y ahora vamos a la tercera función, en donde tenemos que nos dan ya como datos los valores de C1 y C2, por lo tanto no nos hace falta armar todo el sistema de ecuaciones lineales, ya la tenemos armada. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que calcular es el S. Fíjense, C1 es una recta con los valores de C1 y de C2, por lo tanto ya tenemos la función de aproximación. Con nuestra función de aproximación, lo único que hacemos es calcular el error. Evaluamos la función de aproximación en 0,15, en 0,3 y vamos obteniendo los valores, la diferencia lo elevamos al cuadrado y obtenemos la sumatoria de todos esos errores y ya obtenemos nuestro tercer S de la función de aproximación número 3. Volvemos a la respuesta y ya tenemos nuestra tercera función de aproximación con su tercer S. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué teníamos que hacer? Con la función que mejor aproxima los puntos datos, decir cuál es la ganancia para producir 575 unidades. ¿Cuál de estas tres funciones de aproximación es la mejor? Va a ser aquella que tenga el S más pequeño, que es nuestra función para nuestra parábola, la F1, ¿sí? Ven que 0,52 es el S más pequeño. Entonces, con la parábola, valuamos en 0,575. ¿Por qué no valúo en 575? Porque esa unidad está en miles de unidades. Entonces, para producir 575, la función está expresada en miles de unidades. Los datos están expresados en miles de unidades. Por lo tanto, tenemos que evaluar en 0,575. Y nos da por resultado 2,91475. Eso significa que para producir 575 unidades, la ganancia será 2.914,75 centavos, ya que la función también está expresada en miles de pesos. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. La idea era que tuvieran un ejercicio lo más completo posible. Creo que tienen que revisarlo. Lo hemos recorrido muy rápidamente. Les pido y les sugiero que hagan todos los ejercicios en papel y que se ayuden con el Excel para corroborar los resultados. Y bueno, para ver si tienen alguna duda, tienen las fórmulas para ver cómo fue calculado cada uno de los valores. Bueno, les agradezco mucho, con esto hemos terminado con la unidad número 5. Les sugiero que hagan también todos los ejercicios que están propuestos en el aula virtual. Muchísimas gracias, nos vemos en la unidad número 6. Gracias, hasta luego.